Estamos aquí con Mario de Wonder, que es su nombre artístico, científico, sí, de youtuber. Y bueno, es biólogo, zoólogo y bueno, explícanos primero qué es la diferencia entre biología y zoología. Biología es el estudio de la vida, o sea, de todos tipos de animal y ser vivo, en definitiva, como por ejemplo animales, como digo, hongos, bacterias, microorganismos en general, ¿no? Un poquito de todo. Y la zoología es el estudio específico de los animales. Zoo de animales y logía de estudiamos esto, ¿no? O sea, solo de animales. Bueno, cuéntanos entonces, hablar de biología, de hongos y tal, que a mí es una cosa que me despierta muchísima curiosidad. Antes no lo conocía, para mí un hongo era la casa de los pitufos, o sea, o la seta esta era el único hongo que yo conocía, pero a raíz de investigar y de ver cosas, he descubierto que hay unos hongos, por ejemplo, en un bosque como este, que conecta todo. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo es el internet, ¿no? Bueno, en cierto modo sí. Se llama micorrizas, es como se conoce. No todos los bosques tienen micorrizas, porque tienen que ser bosques, digamos, con ya cierta complejidad. Por ejemplo, si tú haces un bosque de eucalipto creado, como por ejemplo cuando se hace para madera, en la industria maderera, pues puede que esos no estén micorrizados, ¿no? De hecho, cuando compras según qué plantas te dicen, sí, está micorrizado, no lo está. Al final, que esté micorrizado es simplemente que la planta, en este caso un bosque, con sus diferentes plantas, por ejemplo aquí estamos en un bosque principalmente de pino, lo que quiere decir es que está en simbiosis con el hongo, que sus raíces están en simbiosis con el hongo. Lo que ocurre es que el hongo, nosotros normalmente cuando entendemos hongo pensamos en la seta, efectivamente, pero la seta no deja de ser el cuerpo fructífero. Yo siempre lo explico de la siguiente manera: cuando tú ves un manzano, sí, el manzano es el árbol, ¿no? Y cuando sale la manzana, no es que el manzano sea la manzana, la manzana es el fruto de ese manzano. Pues con los hongos pasa igual, la seta es el fruto del hongo, pero el hongo lo que vive es debajo de la tierra, vive en el micelio, que son como una especie de raíces. Sí, que son como más finas, ¿no? Eso es. Por eso cuando nosotros, seguro que tú has ido alguna vez a coger setas, y te dicen... No me aventuro mucho porque... No te mola mucho, ¿no? No, pero por el desconocimiento, vale. Porque es pegriloso. Sí, lo es, bueno. Pues lo que pasa es que muchas veces te dicen que no arranques la seta, sino que la cortes, para que quede debajo algo. Pero lo que queda debajo es el micelio. Si tú vuelves al año siguiente, va a volver a haber un cuerpo fructífero, porque el árbol, el micelio, sigue estando ahí. Sin embargo, si no haces eso, si sacas todo, micelio incluido, que es eso que te digo, las raicillas que tiene la seta debajo, digamos, pues ya estás quitando el hongo de ahí. Entonces el año que viene vas a ir ahí y no va a haber una seta otra vez, ¿no? También te dicen que cuando las cojas, no es una moda lo de llevar una cestita de mimbre, sí, que no lo hagas en bolsa de plástico, porque al final, como las semillas, ¿no? La espora, claro. De los hongos, si lo metes en una bolsa de plástico se queda ahí y no lo... Por eso es lo de la cesta, ¿no? Eso es. Así va cayendo la espora y vas, digamos, sembrando nuevos hongos, ¿no? Nuevo micelio. Entonces, que me voy por las ramas, sí. La micorriza no deja de ser eso, no deja de ser un hongo, un micelio, que está debajo de la planta. Por ejemplo, los níscalos, sí, que son de los más conocidos, o los boletus, son micorrizas normalmente del pino. Entonces, realmente lo que está, por eso hay que buscarlo al lado de los pinos, porque esa micorriza, esa raíz del hongo, se está alimentando en conjunto con el árbol. ¿Y qué pasa? ¿Dónde entra esto del internet y etcétera? Los árboles, sus diferentes raíces, no siempre están unidas entre los diferentes árboles, pero lo que muchas veces, en la gran mayoría de casos, sí está unida, es la micorriza, es el hongo, ¿no? El hongo recorre de una raíz a la otra. Y se ha visto que hay árboles que conectan, y al conectar lo que hacen es que pasan nutrientes de un árbol a otro en función de lo que necesitan, o pueden incluso ayudar a ejemplares más pequeños, jóvenes, a crecer, y de esa manera pues poder perpetuar la especie. En realidad lo que estos hacen es, bueno, hay como un intercambio de nutrientes, ¿no? Porque creo que las micorrizas se alimentan de la glucosa que le aporta al árbol, pero luego también la micorriza le ayuda a llegar como más profundo a la hora también de llegar a zonas más húmedas, que las raíces a lo mejor son muy gordas y esto no... O sea, que hay un aporte mutuo entre ellos, ¿no? Sobre todo lo que hace es multiplicar la superficie. Al final, cuanta más superficie tengas debajo del suelo, más nutrientes eres capaz de captar.
como tú dices, los hongos y las raíces de árbol, quiero decir, tienen características diferentes. Por ejemplo, el hongo es capaz de sintetizar determinadas sustancias químicas que el árbol no es capaz de sintetizar, y viceversa. Entonces, de esa manera, se retroalimentan y se ayudan el uno al otro. Claro. Ahora, respecto a lo que decías, que el níscalo es una micorriza del pino, ahora tiene sentido las setas de cardillo o de cardo, será una micorriza de... No exactamente. La seta de cardo es más bien una parásita del cardo. Ah. Hablando así un poco del bosque, de la conexión que hay entre ellos, a ti un lugar, que te hemos traído a un lugar inhóspito, mira, el cantar de los pájaros, que es muy difícil hacer eso, un lugar así como tan lleno de vida, a ti, ¿qué sentimiento te despierta estar en un lugar como este, que incluso a lo mejor lo disfrutas más viniendo en soledad que con gente, porque... Bueno, cuando veníamos hacia aquí, se ha parado como 16 veces, igual que un niño en un centro comercial, en cada tienda de juguetes, a mirar cada insecto o cada... Bueno, hemos visto unos patos. Entonces, ¿a ti qué te despierta, qué sentimiento te despierta un paseo por un lugar como este? Bueno, en primer lugar, me despierta mucha paz, pero eso supongo que como a todo el mundo, ¿no? No sé qué tiene, ¿no? El sonido de los animales, de la naturaleza, del agua, que es verdad que nos relaja mucho a todos. Pero luego también a mí me genera mucho interés, porque es verdad que esto pasa con todo en la vida, ¿no? Cuando sabes más de algo, siempre todo te genera un poquito más como de input, ¿no? Por ejemplo, ves una pared blanca y ya no ves una pared blanca, ves la pared blanca y ves el bichillo que hay ahí, que es súper pequeño, que a lo mejor está camuflado con la pared blanca, pero ya te paras a verlo y dices, anda, qué curioso, esto está y hace no sé qué, y está aquí porque en esta época del año es el momento en el que está buscando hembras y por eso se pone en un lugar a lo mejor más visible. Y es verdad que todo eso hace que lo que para otra persona simplemente sea, anda, un bicho, o una pared blanca, sin más, para ti es, hostia, qué guay, que he podido ver hoy a este cerambícido, he podido ver hoy a este coleóptero. Claro, y los típicos bichos que os encontráis, los cerambícidos, veis muchos por ahí. No, pero porque realmente sí los vemos, lo que pasa es que para la mayoría de la gente pues es un bicho, y realmente no sabe muy bien qué hace ahí. ¿Y crees que sería necesario, obligatorio o imprescindible que a lo mejor desde la educación un poco primaria, que tuviese que cambiar un poco para que tuviésemos ese conocimiento? Porque yo lo he experimentado en mí. Al principio lo primero que haces cuando llegas al campo, te pones tu repelente de insectos, llevas tu insecticida para matar todo, pero porque en realidad como que no conocemos la función que desempeña, vamos a llamarlo bicho, o es insecto, o sea que nosotros siempre tendemos a eliminar todo lo que no nos aporta cómodo, nada, ¿no? Claro. Entonces, ¿no crees que debería de enseñarse en la educación primaria o un poco más adelante todo lo que aporta esos insectos, o por qué están ahí, o a lo mejor es que no nos interesa ni siquiera a nosotros conocerlo? Yo creo que sí, ¿eh? Creo que no hay que saberlo todo, por supuesto. Creo que hay cosas, por ejemplo, que es un cerambícido, pues a lo mejor no hace falta que lo sepa alguien normal. ¿Un cerambícido a nivel, con su nombre de pila, cuál es? Es que depende de la especie. Por eso te digo, es que no deja de ser un grupo. Por ejemplo, la mariquita no deja de ser un coleóptero, ¿sabes? Pero si queremos ir a cada especie, pues cochinela septempuntatum, cochinela no sé qué, entonces es complicado. A lo que nosotros llamamos mariquitas son varias especies, ¿vale? A lo que nosotros llamamos cerambícidos es un poco, dentro de lo que cabe, a lo mismo que llamamos coleóptera, no es el mismo grado exactamente, pero que son un montón de grupos. Pero son escarabajos, por así decirlo. Sí, bueno, pueden verse como escarabajos, sí. Tienen unas antenas muy largas y sobre todo comen polen, comen néctar y están pues, por las plantitas. Pero ya te digo que igual eso no es necesario. Creo que lo que sí sería necesario es que hubiera unos conocimientos básicos de qué hace cada animal. A mí, por ejemplo, con las mariquitas, me parece que un animal que se ve continuamente, que todo el mundo ha visto alguna vez, es muy curioso que nadie sepa realmente que come pulgón, por ejemplo, que es un depredador. O que no le den miedo, o sea, también es un poco cultural, ¿no? Porque una mariquita es un depredador, pero como tiene esa apariencia más... o a lo mejor porque salen dibujos animados y desde pequeño lo ves como algo amigable, no da miedo, no da asco, todo el mundo las coge y lo primero que hace una mariquita cuando la coges es cagarse o echa un líquido así. Echa el liquidito repelente Y no nos importa de, ay, mira qué graciosa la mariquita. Sí, claro. O sea que a lo mejor también es un poco que estamos
creo que la palabra es estigmatizando a ciertos insectos que nos... Las moscas en realidad son molestas, pero también tienen su función. Claro. Y si no hubiese moscas, estaríamos llenos de materia orgánica en descomposición que tardaría mucho más, ¿no? Entonces, es un poco eso, ¿no? Claro, es importante conocer eso. Y yo sobre todo creo que, además de en esto también, pero creo que también es muy aplicable a cosas, cuando sales al campo, en general. Hay mucha gente que, incluso, ¿no? Yéndonos a gente como muy antigua, ¿no? Que ve una serpiente y la mata. Ya. Porque a gente a lo mejor que tiene un problema de ratones o de ratas en donde sea, y ve una serpiente y la mata, y dice, joder, puta serpiente, tal. Claro. Y realmente lo que está haciendo es matar al animal que le va a comer los ratones, porque piensa, coño, se me va a comer los huevos, se me va a comer no sé qué, y a lo mejor tiene preferencia ese animal por los ratones. Claro, pero la serpiente es lo mismo, claro, y no hay que saber, estigmatizar totalmente. Pero por eso te digo que no hay que saber, o sea, tampoco veo necesario que la persona que vea la serpiente diga, esto es una culebra bastarda, por ejemplo, o esto es una de escalera. No lo veo tan necesario como que sepa, coño, la serpiente me hace esta función. Ahora, tengo una plaga de serpientes. Bueno, pues claro, lo puedo entender, pero... Es, por ejemplo, nosotros el otro día cogimos una y yo más o menos tengo identificadas la mayoría de las culebras, porque en España serpientes como tal creo que... Hay poquitas. Pocas. Pero es verdad que se cree que casi todas las serpientes son venenosas, porque como a lo mejor hay un mayor número de serpientes que son venenosas, ya la creencia un poco de la gente es que todas son venenosas o que todas atacan, y yo creo que hay pocos animales en estado salvaje que, salvo que no tengan otra salida, atacan, ¿no? Pero es eso que lo dices tú, ves una culebra y lo primero que hago, en vez de dejarla tranquila e irme para otro lado, lo que hago es matarla. Claro. Entonces, como que tendríamos que tener una educación un poco más, ¿no? De no simplemente digo, cógela y yo las cojo y las llevo donde sé que hay ratones, donde está el pienso de las gallinas y tal, pues claro, las planto allí, pero es eso, ¿no? Como que nos enseñan a que como es malo, tengo que eliminarlo, total, ¿no? Porque un poco es la tendencia del ser humano, de llegar a un sitio que hay algo que nos interesa y lo primero que hacemos es arrasar sin preguntar, ¿no? Entonces sería un poco eso, ¿no? El dar cierta información a la gente para que no mates gratuitamente, ¿no? Y sobre todo no mates, porque realmente es que encima en muchos casos te estás quitando un beneficio a ti mismo. Me parece lo fundamental, porque hay mucha gente que incluso lo hace por lo que te digo, porque piensa que está ganando con ello algo y lo contrario, está perdiendo. Y simplemente creo que con saber ciertos conceptos, que creo que, por ejemplo, en el tema de la educación, que podrían enseñarse perfectamente, a mí me parece increíble que, bueno, todos hemos tenido conocimiento del medio, hemos tenido biología o ciencias naturales, algo del estilo, y muy poca gente sabe estas cosas. El ejemplo de la mariquita es que me parece algo increíble, porque mariquitas te encuentras todos los años, todo el mundo desde niño sabes lo que es una mariquita, pero no tienes ni idea de para qué sirve una mariquita. Pero es por eso, porque yo creo que le han puesto la cara de buena y luego a lo mejor puede ser un bicho más perjudicial que, a ver, en ese caso es muy beneficiosa, pero que pueda haber otros insectos, las avispas... O las arañas, incluso. O las arañas. Yo, a ver, cuando es una telaraña que está en casa, que a lo mejor te atrapa hasta ti, la quito, estorba, pero claro, más que nada porque, pues bueno, pues un poco... También porque tenemos este pensamiento de tener todo súper mega limpio y tal, pero yo, si no me molesta, igual que los avisperos. A mí las avispas te pueden picar o no te pueden picar, pero cumplen una función que tampoco se sabe, porque yo creo que la gente se piensa que las avispas se alimentan como las abejas de polen y no se alimentan el 100% de polen. Son unas depredadoras que acaban con muchísimos insectos, arañas, e incluso hay una especie que mata tarántulas, que eso es... Bueno, las avispas, y las hay, y la avispa asiática, por ejemplo, que mata abejas, a cascoporro, entonces hay un poquito de todo, pero es cierto, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Creo que también hay una estigmatización ahí en según qué especies, según qué grupos animales, que es verdad que en muchos casos es mentira. Y ya partimos, o lo que siempre digo, es que soy un cansino, pero es verdad, es que las cosas no son ni blanco ni negro. Casi siempre está entre medias la respuesta. Pues, por ejemplo, la avispa asiática hay que diferenciar de no acabar con especies autóctonas a sí que hay que eliminar a especies invasoras, porque sí que es verdad que generan un poco de desequilibrio en el ecosistema. Son un animal que llega de repente, está chetado y arrasa con todo lo que pilla porque es superior, ¿no? En cierto modo. Sí. Superior para este ambiente, porque llega de nuevas, llega muchas veces con enfermedades
que las especies de aquí no están inmunizadas, entonces directamente le contagian esas enfermedades y mueren muchos de ellos. Porque es cierto que muchas veces también se tiende a pensar que la invasora lo que es una depredadora o que ataca directamente al resto de especies y por eso es invasora. Yeah. Y no es el único caso. En muchos casos, por ejemplo, uno de los más famosos que es el cangrejo de río, el cangrejo americano. El americano es el que se ha cargado. Prácticamente, pero se lo ha cargado sobre todo por las enfermedades. Yeah. Porque ha traído un montón de enfermedades que las otras especies no han sido capaces de soportar. Yeah. Entonces, bueno, es cierto que el tema de las invasoras es complicado y creo que también quizá, y esto es un poco duro, pero teníamos quizá que educar un poco en que las invasoras pues quizá no deberían estar aquí, en cierto modo, porque es verdad que tenemos hoy en día una cultura en la que somos tan empáticos, es decir, somos o muy poco empáticos o muy empáticos con los animales. Pero es como con las cotorras, ¿no? Lo que, claro, por ejemplo, el caso más claro. Que dices, hostia, es que ¿cómo van a matar una cotorra? Y, joder, a mí me da una pena terrible también, pero es verdad que dices, es que claro, acabamos al final extinguiendo muchas especies o teniendo muchos problemas medioambientales solo porque en su día las 15 cotorras que llegaron no se puso un freno. Sí, porque estas, por ejemplo, desplazan a los gorriones o los decapitan. De todo, sí, se comen los huevos, pueden matar los pollos, los desplazan, por supuesto. Ahora se está viendo que están empezando a crear daños en los cultivos, comiendo pipas de girasol, sobre todo, están atacando bastante ahora. Claro, lo que en su momento se podría haber solucionado, y es duro decirlo, pero con 15 muertes, o incluso, si son 15, los puedes incluso trasladar. 15 capturas y llevarlos a su sitio. Y llevarlos a otro sitio. No es... Claro, cuando ya llegas a este punto, claro, capturar es muy difícil, capturar el número brutal que hay ahora. Claro, la avispa asiática, las abejas de aquí no están preparadas para defenderse de ellas, pero en su entorno las abejas han encontrado un mecanismo de defender la colmena que es rodeándola, porque la abeja aguanta unos grados más de temperatura, la rodean, empiezan a zumbar y la asan. Entonces la avispa muere de calor y las abejas se salvan por esa diferencia de que sus cuerpos soportan una temperatura un pelín mayor. Han aprendido eso y ellas allí sí se pueden defender, claro, pero aquí no. Pero eso ha sido una coevolución. Al final es una carrera armamentística en la que de esa manera consiguen avanzar, porque lo que es imposible, y eso le tiene que entrar también en la cabeza a la gente, es que la evolución no sucede de un día para otro. O sea, por mucho que las de aquí, a lo mejor si les das, pues pongamos 10.000 años, les da tiempo a desarrollar esa estrategia, en 2 años no les da tiempo. Entonces en 2 años la avispa asiática se las ha fulminado a todas, claro, porque no les ha dado tiempo a descubrir una estrategia, a pasarla a la siguiente generación y desarrollarla que funcione, porque no puedes pasar de 0 a 100. La evolución no funciona así, no pasas de 0 a 100. La evolución funciona de 0 a 1, después a 2, después a 3, después a 4, y de esa manera, poquito a poquito, aumentando tu tasa reproductiva, al final la evolución la mueve que puedas tener más hijos, ya está. Si la adaptación hace que tengas más hijos, de puta madre. Si la adaptación hace que tengas menos hijos, desapareces, ¿no? Es un poco eso. Sí, si nosotros, joder, cambios evolutivos, había un humorista que decía, la rueda se inventó en la prehistoria, la maleta se inventó hace como, yo qué sé, 1000 años y hemos tardado desde la prehistoria hasta hace 1000 años de ponerle una rueda a unas maletas, ¿sabes? O sea, que es verdad que nosotros también somos bastante lentos en ciertas cosas, ¿sabes? Entonces, bueno, es un poco así. Y yo creo que nos vamos a ir para el otro sitio ya, ¿no?